de los datos de prueba en la industria agroquímica. Tiene dos panelistas, Norma Félix, que viene representando a CropLife Latinoamérica, y Cristóbal González, de Berkemeier Attorneys and Counselors. La moderadora es la doctora Margarita Romero, de Romero Corral Abogados. Ella es doctora en jurisprudencia por la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, con maestría en propiedad industrial, Magister Lucentinus, Universidad de Alicante, España. Delegada principal de Ecuador para CIPI, con más de 15 años de experiencia profesional en el área de propiedad industrial, socia fundadora del despacho Romero Corral Abogados, estudio realizado en propiedad intelectual. Margarita. ¿Aló? Bueno, buenas tardes con todos. Los datos de prueba, en definitiva, son el resultado del trabajo intelectual que ha tomado mucho tiempo y dinero, y por tanto, independientemente de la naturaleza jurídica de esta información, merece una protección efectiva y eficaz. Justamente relacionada con estos datos de prueba, y esa protección está vinculada directamente con uno de los principales insumos del sector agrícola, como son los agroquímicos. Este panel explorará esta relación tripartita entre agricultura, agroquímicos y protección de datos de prueba desde la perspectiva del derecho comparado, del ADPIC y de los recientes acuerdos internacionales. Para ello tenemos como primera panelista a la abogada Norma Félix, abogada y escribana de la Universidad de Buenos Aires, asesora de propiedad intelectual de CropLife Latinoamérica para los países del Cono Sur. Es consultora asociada del estudio Cervegnini, Robiola, Greenberg y Tomber, Departamento de Propiedad Intelectual. Es asesora de propiedad intelectual de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEME, coordinadora del proyecto de propiedad intelectual BID, WIPO, Unión Europea y USAID. Con ustedes, la doctora Norma Félix. Hola, buenos días. Bueno, ante todo quería agradecer a CIPI el hecho de haber invitado a CropLife, a quien estoy representando hoy, a participar de este importante seminario, y agradecerle a los colegas y amigos de Paraguay que siempre nos reciben y nos hacen sentir como si fuéramos coterráneos. Sé que la hora es un poco mala, porque ya dentro de poco todo el mundo va a tener deseos de almorzar, así que voy a ser lo más concisa posible y les pido que todas las dudas que tengan las aclaren a posteriori, es decir, dejar más tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas y menos exposición. Yo no sé si todos saben quién es CropLife, me parece que es lo primero que debería aclararles. CropLife es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa a todas las empresas de investigación y desarrollo de la industria de agroquímicos. Estas empresas se dedican a la investigación y al desarrollo de productos agrotecnológicos como semillas, productos defensivos de los cultivos y productos biotecnológicos. Estas son 9 de las principales empresas asociadas a CropLife Latinoamérica. CropLife no solo tiene presencia en el territorio latinoamericano, sino en los 5 continentes. Es una organización con presencia internacional, y en Latinoamérica tiene una red de 23 cámaras o asociaciones asociadas también a CropLife Latinoamérica en 18 países del territorio. Como bien decía ayer el doctor Rovira, estas empresas están dedicadas a la investigación y al desarrollo para tratar de aumentar con sus productos innovativos la productividad de alimentos
al menos en este momento, y de ir previendo y de ir investigando y desarrollando productos que ayuden en el año 2050 a cubrir las necesidades alimentarias de la cantidad más o menos estimada de población calculada por la FAO para ese año, más de 9.300 millones de habitantes en la Tierra, que también se calcula que van a consumir un 50% más de productos que contengan proteínas, y a su vez lo que FAO estima es que el crecimiento de la agricultura deberá ser, para alimentar esta cantidad de personas, de un 85%. ¿Cómo hacemos para cubrir estas necesidades alimenticias? Bueno, yo creo que América Latina es el territorio agrario más extenso de todo el mundo, y la actividad agraria es muy especial, con lo cual creo que es precisamente este territorio el que está llamado a tener éxito para cubrir estas necesidades alimenticias que se van produciendo. No es que en el 2050 van a ser 9.300 millones y ahora no hay que comer. En realidad el número exacto del incremento tiene que ser, para llegar a un 85%, un 15% más de tierra cultivable y de alimentos para poder solventar esas necesidades alimenticias. Pero tenemos algunos problemas. Tenemos problemas con las plagas de los cultivos, tenemos problemas con la escasez de tierra y la escasez de agua en algunos casos, tenemos efectos evidentes sobre los cultivos del cambio climático, tenemos no solo, como les decía recién, que aumentar la productividad de alimentos, sino que tenemos que seguir alimentando a la población que va creciendo. Y bueno, yo creo que esta es una oportunidad para América Latina para poder incrementar esa productividad agraria y cubrir alimentos que tengan todas aquellas especificaciones que exigen los mercados de exportación, cubriendo también, por supuesto, las necesidades de nuestros países. ¿Cómo podemos lograr vencer los problemas que recién yo les planteaba, el problema de las plagas, el hecho de cultivar con menos tierra y menos agua y conseguir resultados mayores? ¿Cómo podemos cubrir todas estas necesidades y este aumento para llegar al 85% de producción de alimentos? Evidentemente hay que investigar, hay que desarrollar nuevos productos, hay que invertir en investigación y desarrollo. Estas 9 empresas que yo les mencioné, estas 9 empresas principales que les mencioné como socias de esta organización CropLife Latin America, aportan por año el 12% de su facturación a gastos de investigación y desarrollo. Es, en cuanto a porcentaje de inversión en investigación y desarrollo, la tercera industria en el mundo en inversión para nuevos productos innovativos. ¿Cuánto cuesta para nosotros, para estas empresas, más o menos en tiempo y dinero, desarrollar una nueva molécula? Como ayer decía la abogada de Bioceres, el tiempo estimado de desarrollo de una nueva molécula es de 10 años. ¿Cuánto es la inversión? Más o menos 270 millones de dólares por molécula. ¿Cuántas moléculas se investigan y cuántas llegan al mercado? De 140.000 moléculas, es un promedio, una sola llega al mercado. ¿Pero cómo llega al mercado? ¿Directamente? No. Para que esta molécula descubierta llegue por fin al mercado, se deben, por supuesto, y estamos totalmente de acuerdo, hacer una serie de pruebas para que este producto que contiene esta nueva molécula sea no perjudicial para la salud, no perjudicial para los cultivos y tampoco para el medio ambiente.
Entonces, hay que hacer una serie de pruebas de seguridad, eficacia y medioambientales que llevan muchísimo tiempo, no tanto como la investigación de la molécula, pero un tiempo imposible de acortar, y donde hay que invertir mucho dinero para vender productos o para ofrecer productos que sean confiables, que sean seguros, que sean eficaces y que no dañen el medio ambiente. Las pruebas de seguridad y eficacia es lo que normalmente nosotros llamamos en propiedad intelectual los datos de prueba. Como les estaba diciendo recién, producir estos datos de prueba requieren una gran inversión, requieren muchísimo tiempo, y el resultado final de estas pruebas de seguridad y eficacia, que van a permitir que la molécula desarrollada llegue por fin al mercado en un producto, van a tener un dueño. Es decir, quien hace todas estas pruebas que van a permitir que este producto llegue al mercado y sea confiable, sea eficaz y sea seguro, son producidas por alguien, ¿no? Por el propietario de esas pruebas. Estas pruebas, años atrás, eran mínimas. Las autoridades sanitarias para aprobar la comercialización de un producto tenían exigencias mínimas. De estas exigencias mínimas, al día de hoy, en que casi todos los países han implementado el sistema de equivalencias, han pasado, y quiero nada más que lo vean como cuadro comparativo, fíjense ustedes, de lo que presentábamos en 1950 a lo que se está presentando hoy en día. ¿Por qué? Porque para trazar los perfiles de referencia que necesita la autoridad sanitaria para establecer equivalencias entre dos productos, necesita que alguien, el originador de las pruebas sobre determinada molécula, sobre determinado producto, acompañe absolutamente todas las pruebas para poder ellos estudiarlas y establecer esos perfiles de referencia. O sea que pasamos del año 1950, que solamente se presentaban pruebas toxicológicas, a una serie de pruebas que ahora les voy a pasar nada más que como ilustrativo, un elemento ilustrativo, que hay que presentar para obtener la aprobación sanitaria o la autorización de comercialización o el registro sanitario de un producto químico agrícola para que por fin pueda ser expandido, distribuido en el mercado. Este es el dossier que se está requiriendo en todos los países que han implementado el sistema de equivalencias en Latinoamérica, que son la mayoría. Paraguay, de hecho, lo ha implementado. Es un dossier completo. La diferencia, fíjense, en tan pocos años, de la cantidad de pruebas de seguridad, de eficacia y medioambientales que hay que presentar. Por supuesto, lo primero es la descripción, las propiedades físico-químicas de ese producto que contiene esa nueva entidad química. Las relativas al medio ambiente, las relativas a la seguridad, las pruebas ecotoxicológicas en agua, en animales de agua, en terrestres, en el destino ambiental en cuanto a la superficie del agua y en cuanto al grado de contaminación de las napas de agua. Perdón un segundo. Bueno, hay pruebas en invernadero para ver cómo reaccionan los cultivos ante determinados productos, en microparcelas de campo y ensayos de desarrollo en campo abierto, lo cual lleva a que después de estas pruebas y otras que, por ejemplo, que por supuesto no están contempladas aquí, recién se pueda llegar a la autoridad sanitaria a pedir el registro para poder comercializar ese producto. La molécula se desarrolló, es la molécula de las 140.000 que va a llegar al mercado. La molécula puede protegerse por un derecho de patentes.
pero con eso nosotros, esta industria de investigación no llega a poder comercializar sus productos. Necesita de todas estas pruebas, de hacer todas estas pruebas de seguridad, eficacia, medioambientales, para poder solicitar el registro sanitario y recién llegar al producto al mercado. Ese producto que va a llegar al mercado presenta todos estos estudios que le han llevado muchísimos años y cantidad de dinero, y necesita que sea protegida toda esa información que ha generado, o al menos parte de la información que ha generado, y para determinados productos. ¿Para cuáles? Nosotros tenemos por primera vez en un tratado internacional, como es el acuerdo PIC, el acuerdo sobre los PIC que administra el OMC, una forma de protección de esta información, de todas estas pruebas que yo recién, abuelo de pájaro, les mostré algunas de las que tenemos que entregar a la autoridad sanitaria. El acuerdo PIC no prevé, como en el caso de la molécula, la protección por una entidad de propiedad intelectual y la entrega de un título de propiedad, sino que lo único que dice en un solo artículo y en un solo punto de ese artículo es que todos los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio tienen que proteger los datos de prueba, o sea, todas estas pruebas de seguridad, de eficacia, medioambientales que recién yo enumeraba, cuando las pida la autoridad sanitaria para dar un registro sanitario, como primer medida. Segundo, cuando se trate de productos que tengan una nueva entidad química, o sea, una nueva molécula. Tercero, cuando estas pruebas han sido objeto de un esfuerzo que en algunas leyes se enumera como técnico y económico, y en otras directamente un esfuerzo para lograrlo. ¿Qué tipo de dato es el que se protege? El dato confidencial. ¿Cómo debe ser que está contenido dentro de estas pruebas? Y que es información confidencial, comercial, esencial para las empresas de investigación y desarrollo para seguir investigando y también para tener competitividad en el mercado. ¿Qué característica tiene que tener esta información confidencial contenida en estos datos de prueba? Tiene que tener la misma característica que la información confidencial que se protege en el ALPIC en un punto anterior del mismo artículo 39 que protege datos de prueba. Es decir, la información tiene que ser secreta, tiene que tener valor comercial por su secrecía y se tienen que haber tomado ciertos recaudos para mantenerla secreta, y también en la mayoría de las leyes, en la implementación de esta protección, se exige que esa información esté señalada como información confidencial. Cuando se dan todos estos requisitos, es decir, la autoridad sanitaria requiere, como les estaba diciendo recién, el dossier o parte de las pruebas para establecer un sistema de equivalencia. Cuando esas pruebas contienen información confidencial que la empresa quiere mantener como confidencial, es decir, también la empresa puede decir la dono al mundo y ponerla en internet, pero cuando la empresa dice tengo información confidencial, no quiero que la divulguen, la señalo como confidencial y he tomado los recaudos necesarios para que siga siendo secreta. Aparte de eso, es un producto, las pruebas son sobre un producto que tiene una nueva entidad química. Cuando se reúnen todos esos requisitos, es que el TRIPS prevé que los Estados miembros de la OMC van a proteger esas pruebas, esos datos de prueba sobre el nuevo producto que tiene o el producto que tiene una nueva entidad química, contra la competencia desleal y, por supuesto, contra la divulgación. La divulgación a la que se refiere este artículo que protege datos de prueba es la divulgación que está protegida en el punto anterior para todo tipo de información considerada confidencial. ¿Esto está claro? Una pregunta.
Sin embargo, cuando yo digo esto está claro, es porque es muy claro. Hay una serie de requisitos. La autoridad pide la información lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo para producirla. El producto tiene una nueva entidad química. Estrictamente el TRIPS dice se protege contra la competencia desleal, se protege contra la divulgación, pero no obstante toda esta claridad, existe una gran diferencia en toda América Latina en cómo se ha implementado esta protección. Existe una discusión de base en algún punto porque este artículo del TRIPS que yo les mencionaba recién, este punto que habla de la protección o que ofrece protección para los datos de prueba de los Estados miembros, está inserto en el capítulo de patentes, lo cual ha confundido bastante en un principio sobre su interpretación. Y tercero, porque esa protección que enuncia el Tratado ADPIC es una protección especial, conectada por el mismo ADPIC al Convenio de París, al artículo 10 bis del Convenio de París. Entonces, entre el juego del artículo 10 bis del Convenio de París y la protección contra la competencia desleal que establece el 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, nosotros llegamos a la conclusión de qué es lo que se está protegiendo o contra qué, cuál es la acción que tengo si tengo todos los requisitos, todos los derechos, presenté mi información ante la autoridad sanitaria, ¿contra qué tengo protección? Contra los usos comerciales deshonestos o contra los usos comerciales desleales. ¿Cuándo existe un uso comercial desleal? Cuando un tercero que no es propietario de las pruebas que yo he presentado las usa o las utiliza para hacer una entrada en el mercado en forma que viole la competencia. Es decir, cuando un tercero me usa esas pruebas en apoyo o en sustento de un tercero que tiene un producto y que no produjo sus pruebas, está haciendo un uso deshonesto de esas pruebas. ¿Por qué? Porque ¿cómo termina esto? Termina con la entrada en el mercado del producto del tercero que no hizo ninguna prueba y que se valió del esfuerzo del primero, del originador, del primer presentante de las pruebas para entrar al mercado. Lo cual constituye ese uso deshonesto en materia comercial o culmina en competencia desleal. El tercero entra al mercado sin haber invertido tiempo ni dinero con una ventaja competitiva absoluta. Entonces, ¿en qué dividimos esta protección? En la competencia desleal en dos partes. Primero, en el uso, en la utilización de la información que se presenta para determinado producto cuando es usada o utilizada para evaluar otro producto sin autorización del dueño original. Esto no quiere decir que si el originador de las pruebas permite que los terceros utilicen esas mismas pruebas, que no las vuelvan a producir, no se puede hacer. Esto no quiere decir, en este punto, que si el titular de la molécula no ha presentado, por ejemplo en Paraguay, una solicitud de patente, cualquier tercero puede producir sus propias pruebas y entrar al mercado compitiendo. Lo que no puede hacer en este tema es tomar las pruebas de otro para que le den un registro sanitario, una autorización de comercialización y entrar al mercado valiéndose del esfuerzo de los otros. Sin embargo, nosotros tenemos dentro de lo que es el Cono Sur, que son los países en los que yo trabajo para CropLife o que apoyo a CropLife, una serie de distinciones en las legislaciones que nos parecería que no se han puesto de acuerdo en cuál es el tipo de protección que está enumerando el acuerdo ADPIC. Por empezar, no tenemos ningún elemento común de vocabulario.
La ley de Chile de propiedad industrial, cuando se refiere a este tema, habla de secretos comerciales. La ley de Argentina habla de información confidencial que se encuentra bajo el dominio de una persona o de quien legítimamente la detente. Otras leyes hablan de información confidencial, otras de información no divulgada. O sea, para explicarles un poco que a pesar de la importancia que tiene para esta industria la protección de esos datos de prueba, ninguna de las leyes que se han implementado coinciden siquiera en el vocabulario. Sí tengo que decir que algunas leyes se han implementado y no se aplican en la práctica. Y sí tengo que decir que otros países las han implementado, se aplican en la práctica y con todo éxito vemos protegidos estas pruebas. ¿Qué pasa con los países que no lo han implementado? Todos tienen leyes, eso es lo primero que quería decir. La falta de protección se debe a que no aplican esas leyes. En esos países la industria ha dejado de presentar los productos innovativos, los productos que son más amigables con el medio ambiente. Y esto no es una publicidad ni una amenaza, es real, que las empresas no quieren presentar los nuevos productos, los productos que tienen una molécula nueva, los productos avanzados innovativos, en aquellos países en que las pruebas de seguridad y eficacia no se protegen y en muchos casos la autoridad misma es la que la utiliza para darle registros sanitarios a otros países. Si tengo tiempo, como estoy hablando de las diferencias, quería indicarles que, por ejemplo, en Paraguay el artículo 6 del decreto 317 establece que la autoridad sanitaria, la Dirección General de Servicios Agrícolas, no puede sustentar el registro de un tercero en las pruebas que presenta el presentante original. Uruguay no tiene sistema aún de equivalencias, pero hay una ley de rendición de cuentas del año pasado, del año 2014, que ha delegado punto por punto para establecer un sistema de equivalencias en la Dirección del Servicio Agrícola Ganadero. También esta dirección es la que tiene facultades para reglamentar el tema de la información confidencial. El único punto en común que encontramos en todas las leyes del Cono Sur es que todas ordenan a las autoridades administrativas que tomen las medidas necesarias para formar archivos, para proteger la información, para establecer la responsabilidad de los funcionarios. Es decir, el único punto común en todas las leyes de protección de datos de prueba es la protección física de la prueba. Digamos, dónde se va a guardar, quién va a tener la llave, cómo se va a volcar, se van a volcar los datos en el sistema, pero quién va a tener acceso a ese sistema, pero nada más que eso. En Argentina, la ley de protección de datos de prueba tiene una vigencia para esa protección hasta que la información que se entregó y es confidencial caiga en el dominio público. Es decir, no tiene una vigencia expresa. Mientras la información siga siendo confidencial, sigue estando protegida. Pero a todos esos requisitos que yo les enumeré hoy, que están establecidos en el acuerdo ADPIC, Argentina agrega que para que se dé esa protección debe ser el primer país en el mundo donde ese producto con la nueva entidad química solicita el registro. Y en Paraguay. Paraguay, que ahora van a ver con el doctor González un análisis de esta ley, solicita lo mismo, que Paraguay sea el primer país en el mundo donde se presenta esta información para que resulte protegida. En realidad, esto deviene de un error o de una comparativa que no lo está entre la industria farmacéutica y la industria de fertilizantes, la industria de agroquímicos. La industria farmacéutica, para un producto que contiene una nueva molécula, produce un solo dossier, porque el cuerpo humano tiene la misma reacción y es idéntico en el mundo entero. Esta industria, como ustedes habrán visto, produce cantidades de pruebas
Y esas pruebas no son universales, sino que deben volver a realizarse por tipos de suelo, por clima, por altura, a veces en un mismo país, en varias regiones, con lo cual es de cumplimiento imposible. Es de cumplimiento imposible que sea el primer país, cualquiera sea el país, en el que se pide el registro. O tomemos como que sí, es el primer país en el que se hace tal o cual prueba, porque no se han hecho en otro país porque no eran necesarias. No había altura, no había las mismas condiciones climáticas. Este es el primer error que detectamos en la mayoría de las leyes. Por ejemplo, acá les puse de ejemplo Paraguay y Argentina. Han unificado lo que es las pruebas para el sector farmacéutico con una condicionalidad que no puede aplicarse a este sector. Chile ha implementado una ley donde contempla las dos situaciones: que no pueda la autoridad de aplicación utilizar los datos que se presentan en sustento de un tercer registro, pero aparte de ello acota la protección a 10 años para los productos químico-agrícolas y a 5 para los farmacéuticos. También está implementando el sistema de equivalencia y se me terminó el tiempo. Bueno, Brasil tiene una novedad, digamos, en su ley. Protege los datos de prueba, en principio 5 años para farmacéuticos, 10 años para productos químico-agrícolas y productos de uso veterinario. Este tiempo se puede ver acotado si esa información confidencial se hace pública, pero estos 10 años que se aplican para protección de productos que tienen una nueva entidad química, tienen una segunda protección, que es para aquellos productos que no tienen una nueva entidad química, y Brasil los va a proteger por un periodo menor. Productos químico-agrícolas que va a proteger la información que se presente por 5 años. Lo mismo para los nuevos datos que pida el registro. Esto es nada más que informativo, no pretendo que vean lo que dice cada ley porque nos llevaría mucho tiempo, pero la industria necesita de que estas pruebas se protejan para proveer de todos estos nuevos productos que harán que en cada país se rindan especialmente las condicionalidades para exportación de productos y que puedan hacer que aumente la productividad para los requerimientos alimenticios. Como habrán visto, no existe uniformidad de legislación, uniformidad de criterios y en muchos casos ni siquiera se han implementado las leyes. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas que estimen necesarias hacer. Gracias, Norma. Ahora, desde una perspectiva mucho más local, desde el análisis específicamente para Paraguay, nos va a hablar el doctor Cristóbal González. Él es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Asunción, técnico en Administración de Empresas, de la Universidad Autónoma de Asunción también, encargado del Departamento de Patentes y Semillas del Estudio Berkemeyer, anteproyectista del Decreto Reglamentario de la Ley de Patentes 1630 del 2001, encargado del reporte anual para Pharma Internacional USTR 2005, 2006, 2007, anteproyectista de la Ley de Semillas para APROSEM 2013, consultor externo de CAFIF, Cámara de Empresas Multinacionales de Productos Fitosanitarios, asesor jurídico de la CAPA-SINFAR, Cámara de Laboratorios de Investigación Farmacéutica del Paraguay. Les dejo con ustedes al doctor Cristóbal González. Buenas tardes a todos, agradecido por la invitación de ACIPI de participar en este seminario. La idea es hacer una pincelada general de la Ley Paraguaya de Protección de la Información no divulgada y los datos de pruebas. Prácticamente la doctora Norma Félix ya dio las ideas generales y los principios que deben regir para la protección de esta información confidencial y los datos de prueba. Como todos sabemos, la finalidad de toda ley de protección de datos no divulgados o confidenciales es que el titular de la información pueda impedir el acceso, la divulgación y la adquisición por terceros de esa información
y a su vez que fue suministrada a las autoridades nacionales para obtener el registro sanitario de una nueva entidad química. Los acuerdos internacionales que se mencionaron anteriormente establecen estándares mínimos de protección que los Estados miembros pueden utilizar como base para establecer las regulaciones siempre en beneficio de las empresas innovadoras. El Paraguay, como uno de los países con mayor dependencia económica del sector agrícola, deberá ajustar su legislación y las regulaciones para seguir captando la creciente y constante inversión en esta área. Los antecedentes de la Ley Paraguaya de Protección de Datos No Divulgados se refieren en primer lugar a la promulgación de la Ley 444 que protege, por la cual Paraguay entró a formar parte del Tratado de la OMC y en ella se comprometió a adecuar y a modificar su legislación de propiedad intelectual, empezando en el año 98 con la promulgación de la Ley de Marca, seguía unos meses de la promulgación de la Ley de Derecho de Autor y por último la promulgación de la Ley de Patentes, quedando en suspenso la protección de los datos de prueba establecidos en el ACPI. Como antecedente de ello podemos mencionar el Memorando de Entendimiento de Estados Unidos y Paraguay en el año 2004, donde el país se comprometió a legislar sobre la protección de datos de prueba y otorgar una exclusividad por 10 años para los productos farmacéuticos y por 10 años para los productos agroquímicos y 5 años para los productos farmacéuticos. Posteriormente se inició, se presentaron varios proyectos en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, el BID, que adoptó varias consultorías, se presentaron varios proyectos al Congreso Nacional para obtener esta protección, pero estos no avanzaron desde esa fecha. Sin embargo, en el año 2008 fue promulgada la Ley 3519 de protección de los datos de prueba solicitados por la Autoridad Nacional para la aprobación de productos fitosanitarios. Esta Ley 3519 fue presentada por un importante gremio local aquí en Paraguay, que en unos meses, creo que fueron 3 meses, fue promulgada esta ley y prácticamente desde esa fecha hasta el momento no existe ninguna molécula protegida en base a esta ley, por cuanto que esta ley es totalmente inaplicable, que vamos a explicar más adelante. Cabe mencionar también que esta ley hasta el momento no ha sido reglamentada y no ha surtido efecto como debiera ser. Los artículos 4 y 7 de esta ley establecen la utilización de los datos de pruebas por el CENAVE en apoyo a otros productos similares. El artículo 8 establece que la protección cesará inmediatamente también cuando los datos hubieran sido proporcionados voluntariamente a la autoridad sanitaria. Pero el punto principal de esta ley constituye la condición establecida en el artículo 3 de la misma, que habla que obtendrán protección de las nuevas entidades químicas que no tengan registro previo en la República del Paraguay ni en cualquier país del mundo. Esta exigencia superlativa establecida en esta ley es imposible de cumplir, dado que de acuerdo a la práctica los registros fitosanitarios son obtenidos previamente en el país de origen y de referencia mundial y luego son extendidos a los demás países, como el caso de Paraguay. Considerar a Paraguay como el primer país registrante para los nuevos productos investigados y desarrollados es una utopía que prácticamente no puede ser cumplida. Asimismo, esta ley menciona que los datos no podrán divulgarse por un plazo de 5 años. Con esto prácticamente habilita al CENAVE a divulgar dicha información confidencial una vez cumplido ese plazo y a un tercero a hacer uso de la misma. En las legislaciones comparadas, este plazo es con relación a la exclusividad que tiene el titular de impedir que otros terceros puedan basarse en los datos de prueba presentados por ellos
y así obtener registros de similaridad. Los datos de prueba, como había mencionado la doctora Félix, son confidenciales mientras el titular no los divulgue y no solo por un periodo de tiempo como pretende implementar la legislación. La información suministrada bajo el rótulo de confidencial deberá permanecer secreta independientemente del paso del tiempo, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en esta ley, que sea secreta, que tenga un valor comercial y que se haya realizado esfuerzos considerables para mantenerla secreta. Asimismo, esta ley establece la pérdida de la confidencialidad y menciona que si el titular de la información protegida proporciona la misma voluntariamente a la autoridad sanitaria sin que ésta la requiera, esta pasará a dominio público. Esta disposición totalmente ilógica y sin sentido legal aumenta la necesidad de modificación de la ley. Considerando todas estas premisas y la imposibilidad de aplicación de esta ley, justamente a pedido de varias empresas innovadoras, habíamos analizado la posible inconstitucionalidad de la misma. Asimismo, hemos informado que esta ley estaría violando el artículo 36 de la Constitución Nacional, que reza que el patrimonio de las personas es inviolable, los registros cualquiera sea su técnica, no podrán ser examinados, reproducidos, intersectados o secuestrados por una orden judicial. Asimismo, violaría el derecho de propiedad intelectual, que establece que todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusiva de su invención o creación. Y con ello violaría también los tratados internacionales, en este caso el ACPI. La situación actual con relación a la protección de la información confidencial está regida por regulaciones establecidas por el CENAVE, que es la entidad reguladora para el registro de productos de agroquímicos. El CENAVE no tiene en cuenta la ley 3519, el CENAVE dispone de regulaciones internas que hablan de la supuesta protección de la información confidencial. Asimismo, la ley de agroquímicos establece que el manejo de los documentos solicitados por el CENAVE para el registro será de carácter confidencial y no podrá ser divulgado o hecho público, salvo que dicha documentación sea requerida para la protección de la salud humana, vegetal, animal o del ambiente. El CENAVE posee un sistema de protección física de los archivos o la documentación presentada por las empresas innovadoras. Posee un departamento que cuenta con cámara de filmación a 24 horas. El personal administrativo también, que forma parte del mismo, firma acuerdos de confidencialidad para el manejo de dicha documentación. La información confidencial, según el CENAVE, está compuesta por la composición cualitativa y cuantitativa de la sustancia activa, análisis de la identidad del ingrediente activo, grado técnico, análisis de los lotes presentados, la justificación de la presencia de impurezas en el grado técnico, los métodos analíticos y la descripción del proceso de formulación. En este caso, la mayoría de las empresas innovadoras no están de acuerdo con estos ítems descriptivos y por lo general optan, como había manifestado la doctora Félix, por no presentar los productos nuevos aquí en Paraguay. Ante la falta de protección real de los datos de prueba presentados por las empresas innovadoras, lo que las empresas han buscado fueron otro sistema de protección para poder presentar sus productos nuevos aquí en Paraguay. Entre los otros sistemas que podemos mencionar está el Código Penal, que establece una serie de sanciones por la revelación de secretos de carácter privado, especialmente para funcionarios públicos.
Define al secreto como cualquier hecho, dato o conocimiento de acceso restringido cuya divulgación lesiona a qué intereses legítimos y que por ley debe guardarse secreto. Las penas van en aumento si esa información es de carácter empresarial o industrial. Otra medida alternativa que hemos sugerido a las empresas innovadoras, en este caso como consultores, fue la presentación de esperar la concesión de la patente y luego presentar el producto nuevo al SENAVE. En este caso hemos tenido antecedentes muy positivos con el SENAVE en cuanto que para obtener cierta protección administrativa de estos productos hemos presentado notas al SENAVE solicitando el linkage entre el registro fitosanitario y la patente. Justamente en el año 2014 el SENAVE ha prohibido la importación de terceros de un producto nuevo registrado ante la misma y cuya patente había sido concedida recientemente. En este caso la empresa esperó la concesión de la patente, que fue concedida después de casi 12 años, para poder presentar el registro ante el SENAVE. Esta determinación del SENAVE sin mediar acciones judiciales previas constituye todo un hito en la defensa de los derechos de propiedad intelectual y relacionados al tema del API, también de las medidas en frontera. En este caso podrán ver un slide de la nota dirigida al titular de este registro nuevo, en donde el SENAVE hace el reconocimiento de este derecho de propiedad intelectual a través de una patente de dimensión y ha prohibido la importación de cualquier producto que no tenga autorización del titular de la patente. En este caso, cabe mencionar que este producto nuevo, en los últimos 6 meses, el valor de importación de este producto ha significado aproximadamente 3 millones de dólares, constituyendo este valor también un parámetro para establecer el impuesto que ha significado más del 15% para el Estado de Paraguay. Por tanto, la importancia de obtener una protección real de un producto nuevo no solo beneficia a la empresa innovadora, sino también a las arcas del Estado. Por tanto, es muy importante que el Paraguay pueda adoptar y mejorar la legislación en la protección de datos para el registro de productos nuevos. Justamente como parte final quisiéramos mencionar el tema estadístico de la producción agrícola en Paraguay, considerando que anualmente existe un incremento de cerca de 100.000 hectáreas en la producción y en la plantación de soja principalmente, que es uno de los cereales estándares que el Paraguay exporta al exterior. Justamente acá tenemos también un cuadro comparativo del año 2014 realizado y analizado con relación al valor en millones de dólares de la importación de agroquímicos a Paraguay. Como ustedes podrán apreciar, cerca de 500 millones de dólares el valor de la importación de este producto a Paraguay, que una vez que llega al mercado puede triplicarse o cuadruplicarse. Por tanto, la protección de los datos de prueba y de los registros nuevos es una necesidad imperiosa para que las nuevas empresas puedan seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, y que Paraguay sea tomado como un punto para el registro de estos productos también en Paraguay, y que el agricultor o el productor tenga acceso a estos productos. Como conclusión, podemos afirmar que la Ley 35/19
19 desnaturaliza y viola los principios generales enunciados por el artículo 39.3, que obliga a los Estados miembros a otorgar una protección eficaz contra la competencia desleal y a proteger los datos de prueba. Esta ley permite el uso de los datos por parte de la entidad regulatoria para aprobar el registro de productos similares. Es necesaria la modificación de la ley para que la misma otorgue una real protección a toda la información confidencial y secreta, otorgando un periodo de exclusividad a los productos nuevos. La existencia de otras formas de protección y de reconocimiento al esfuerzo de la empresa innovadora contribuye sin lugar a dudas a otorgar un clima favorable para las inversiones en el área agrícola. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Damos paso a la ronda de preguntas. Sí, por favor. Sí, más que pregunta me gustaría agregar algunos comentarios en el sentido de que me parece que sería bueno en el entendimiento del público clarificar algunos conceptos. La doctora presentó muy claramente cómo fue la evolución en los requerimientos del registro fitosanitario, donde X años atrás simplemente con un formulario y 2 o 3 papelitos alguien registraba un agroquímico, luego eso fue evolucionando, y mientras la industria era de las compañías multinacionales, todo bien. El problema es cuando empieza la industria genérica de agroquímicos a intervenir en este juego, ¿no? En este sentido que me gustaría aclarar algunas cosas que fueron parcialmente contadas y en algunas disiento. En primer lugar, cuando una compañía ha desarrollado una molécula, es claro que presenta lo que en la jerga se denomina un dossier completo en el país en cuestión. Como bien dijo la doctora, salvo algunos pocos países, la mayoría de América Latina, impera el registro por equivalencia química y toxicológica, con diferentes matices y requisitos según los países. En una primera etapa de esta historia, cuando debemos reconocer esto, ¿cuál es el mecanismo de protección que tiene una compañía cuando desarrolla una molécula, gasta dinero? Recuerdo en mis primeros años en compañías multinacionales, que siempre fueron más o menos 10 años, la cifra variaba entre 150 y 550 millones de dólares de desarrollar una molécula, etcétera, etcétera. ¿En qué se gastaba eso? En encontrarla, en generar todos los estudios, y para eso tengo los 20 años de la patente para recuperar mi inversión al precio que se me antoje en el mercado en cuestión. Ese es el tiempo que me da recuperar y ganar mi dinero. A partir de que la patente vence, aparece la industria genérica a permitir que el agricultor pueda invertir con menores gastos, con productos, y aquí viene lo discutible, que habrá de regular, peor, igual y mucha mejor calidad que la compañía original. Gracias a que apareció el sistema por equivalencia, es que las compañías de genéricos evitaron tener que preparar el llamado dossier completo. Esto fue la obra de un empresario argentino llamado Juan Carlos Iglesias Pérez, que en acuerdo en la FAO con el presidente de Bayer Mundial acordaron este sistema, en el cual se evitaba presentar lo más caro de todo ese dossier, que es la toxicología crónica y subcrónica. Y en realidad lo que había que demostrar es que el producto que yo fabrico es similar, equivalente al producto original. Pues bien, ¿eso qué produjo? Gran aparición de productos similares o equivalentes, descenso en los precios, oportunidad que la agricultura consumiera más agroquímicos, pero bueno, estamos en un negocio. ¿Cómo hacemos para estirarle la vida de la patente? Y aquí aparecen los famosos datos de prueba. Si bien en un costado es muy bueno, y esto es obra de otro argentino, el abogado Carlos Correa, que permitió introducir el concepto de uso desleal de la información, porque siempre fue el intento de fijarle un periodo de esto. No me puede tocar la información de datos de prueba ni por 5 ni por 10, ojalá me hubieran dado 20 años, con lo cual 20 de patente más 10 de protección de datos de prueba, al productor le sacó jugo durante 30 añitos. Correa logró que se permitiera introducir el concepto en el artículo 39.3 del API, introducir el concepto de
uso desleal. ¿Y dónde está el detalle acá? Hay que demostrarlo, el uso desleal. Hasta ahora, al menos en mi archivo, no registro ningún país que alguien haya podido demostrar uso desleal. Pero también acá introduzco otro concepto, porque si no pareciera de que la compañía original es la que hizo todo el esfuerzo de tiempo y dinero en generar todos los estudios, los presenta al CENAVE, al SENASA, al SENASAC o a donde sea, y después aparece un tercero alegremente copiándose todo. Y en realidad el sistema de registro por equivalencia evita eso, porque el estudio de 5 lotes que hizo cualquier compañía es de esa compañía. Cuando yo quiero ir registrar mi producto, tendré que hacer mi propio estudio de 5 lotes de mi propia fabricación y no la del otro. Y estoy hablando de uso legal, no desleal, de decir meterme en la oficina del SENAVE a fotocopiarme un FileBatch. Creo que esto conviene entenderlo un poco mejor, si no pareciera que la historia está contada por la mitad. Yo creo, y esta es mi opinión y esto es para debatir, que la protección de datos de prueba... me olvidaba de un detalle. Yo creo que la autoridad de registro de cualquier país siempre tiene que tener la prerrogativa de hacer uso de la información, no de divulgarla, no de colgarla de la web. Pero esto es lo que le permite, cuando termina la patente, definir un perfil de referencia, cosa que cuando venga el segundo registrante pueda registrar el producto porque existe el punto de referencia. México, al no tener esta posibilidad por una serie de cuestiones normativas, ha apelado a las especificaciones de FAO. Pero aquí esta es otra trampa también. ¿Por qué? Porque las especificaciones de FAO no son reales especificaciones, porque la parte confidencial no está publicada. Este es el nuevo procedimiento de FAO. Entonces también el sistema mexicano está trabado, pero por esta otra vía. Entonces me parece que cuando se divulgan estas cosas, yo creo que hay que, con todo respeto lo digo, hay que contar todos los matices que tiene esta historia, ¿no es cierto? Si no, parece que existieran solo compañías innovativas y el resto de las compañías que copian un ensayo de eficacia. El ensayo de eficacia es lo más barato que hay, lo más breve, en 6 meses tengo un resultado. El tema va por otro lado, me parece. Gracias por la paciencia de escuchar. Perdón, quería completar un poquito lo que usted estaba diciendo para algunas aclaraciones. Cuando negociamos el acuerdo TRIPS-WAPIC, jamás se habló de un plazo de protección de los datos de prueba. El doctor Carlos Correa, que ha sido compañero mío de trabajo y que representa a otro tipo de industria y al cual admiro muchísimo, no intervino en la negociación. Todos estuvimos de acuerdo, Paraguay inclusive, en que mientras la información fuese confidencial debía estar protegida. Los plazos surgieron precisamente por presiones de que no fuera eterna la protección y se llegaron a acuerdos país por país. Cuando yo digo que se establecen equivalencias y no se puede utilizar la información del primer presentante para otorgar un registro al tercero, no estoy hablando, y creo que lo aclaré, de aquellas empresas que hacen sus propias pruebas, donde inclusive la autoridad sanitaria se las solicita. Estoy hablando inclusive de actos delictivos, de utilización, copia y entrega de información. Y por eso dije que muchas veces están involucrados los funcionarios, donde el uso deshonesto que culmina en una competencia desleal en el mercado se origina no en las empresas privadas, sino precisamente en los funcionarios. Es un ejemplo, no se da así en todos los países ni siempre es así, pero creo que fui bastante exacta en contemplar absolutamente, estemos de acuerdo o no, todas las posturas que usted recién me señalaba. ¿Alguna otra pregunta? Sí, atrás. Si se identifica, por favor. Sí, Elizabeth Casnar Bequete, hablo en nombre de ABPI, la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual. Felicitando a los doctores Félix y González por el excelente panel. Les quiero traer dos informaciones de lo que está ocurriendo en Brasil y que nos preocupa bastante. El primer fenómeno dice respecto
a una nueva ley que se llama Ley de Acceso a la Información. Esa nueva ley, que entró en vigor el año pasado, tiene el objetivo de causar mayor transparencia con relación a la información pública, y hay una gran confusión porque de repente dicen, bueno, pero la ley de datos de prueba está en contradicción con la ley de acceso a la información. Entonces, justamente el doctor Javier, su colega de CropLife, y yo hice la presentación de ese libro, publicamos un libro haciendo la distinción que no hay contradicción, se complementan, hay que continuar teniendo la protección. El segundo problema es que el proyecto de reforma del Código Penal brasileño, y yo envié la semana pasada una carta oficial al presidente del Senado Federal en nombre de BPI, explicándole que había un gravísimo retroceso si acaso el Código Penal, y lo hacen en régimen de urgencia, la aprobación de la reforma, simplemente corta y desaparece con la protección de los datos de prueba. Hay dos grandes errores. En primer lugar, corta fuera todo el capítulo de delitos de competencia desleal que está en la ley de propiedad industrial, especializada y que funciona muy bien, y lo transfiere para el capítulo del Código Penal sobre derecho antitrust, con una gran confusión, que no es la misma cosa. Lo dijeron bien en el panel anterior. Y el segundo grave error, el inciso 14 de datos de prueba, desaparece en esa transparencia. Entonces se justifica, creo que me van a apoyar ustedes panelistas, en que Brasil y BPI esté trabajando contra estos proyectos que no entienden la protección de datos de prueba y que retroceden. Gracias. Cristóbal. Justamente creo que la mayoría de los países, ya sea Argentina, en este caso Paraguay y ahora Brasil, la intención es limitar la protección de los datos de prueba a lo más mínimo posible. Tenemos conocimiento de algunos países como Perú que han implementado el sistema de protección, pero siempre limitado al primer registro original, limitando el tiempo de validez de esa protección, creo que de 3 a 5 años, si no estoy equivocado. La tendencia que estamos viendo en la mayoría de los países es justamente eso, tratar de limitar en todo lo posible la protección de los datos de prueba, ya sea para productos farmacéuticos como para productos agroquímicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, solamente una pequeña pregunta a la doctora Norma Félix. Yo creo que el artículo 39.3 no es muy claro, ¿verdad? Yo creo que hace décadas que pasamos discutiendo qué pide, qué nos pide, qué es lo que exige, qué es lo que los países en verdad aclaran. Argentina fue objeto de un panel en Estados Unidos, el panel quedó suspendido. No existe ninguna jurisprudencia dentro de la OMC que establezca efectivamente cómo los países deben resolver esta protección efectiva que dice el artículo. Y justamente porque no hubo un consenso en el momento de la negociación. Y eso se traspola hasta nuestros días, ¿verdad? Esa falta de consenso, y parece que sigue sin haber consenso, ¿verdad? Usted reseñó muy bien en todas las legislaciones nacionales de distintos países de Latinoamérica sobre el tema, donde tampoco hay un consenso ni siquiera en los términos utilizados, ¿verdad? Mi pregunta es si es que dentro del ámbito, por lo menos regional nuestro, del Mercosur, hay una iniciativa o algo que por lo menos pretenda dar una igualdad de trato a nuestros países. Te quería comentar que no estoy más en el gobierno, con lo cual no asisto a las reuniones de Mercosur y no sé Conocimiento, si sabes. muy claras cuáles son las iniciativas, y si lo que estamos viendo es la famosa propuesta de Argentina del artículo 12 de un protocolo que elimina prácticamente la protección de datos de prueba. Es un proyecto y sigue siendo confidencial. Bueno, ya se lo dije a todo el mundo, pero digamos que solamente es información reservada de los gobiernos. Así que habría que estar atento a las negociaciones
de ese proyecto de protocolo para saber si va a existir. Sé que están divididas las posturas. Brasil y Uruguay no aceptan esa discriminación de la exclusividad o de la propiedad de los datos, y Venezuela y Argentina sí están de acuerdo en ello, porque de hecho lo propusieron, y faltaría que Paraguay defina. Este sería un poco el panorama dentro del Mercosur. Así que no hay iniciativas. Y también quiero aclarar una cosa: sobre patentes nos hemos matado discutiendo y poniéndonos de acuerdo o no en diversos temas, pero este tema prácticamente no se ha discutido, y como vos sabés bien, terminó aprobándose con una postura que no digo que deja dudas, pero al menos su ubicación en el acuerdo no es el correcto, a las 4 de la mañana, y el último día que había para cerrarlo y para firmarse en Marrakech. Así que yo creo que merece un debate, porque en realidad, y me olvidé cuando hablaba con usted, la patente es una cosa y tiene un título de propiedad. Usted puede escribir a cualquiera del mercado que fabrique, que importe, pero esta protección no es un instituto de propiedad industrial, es simplemente una acción para una parte que tiene una información confidencial y que no quiere que se la usen ni se la utilicen. Se da en los datos de prueba y se da en cualquier otro tipo de información cuando yo la tildo de confidencial, y comprometo al funcionario público, tanto cuando le entrego datos de prueba con un sello que le digo es confidencial, no lo lea, sea el FileBatch o sea cualquier otro, como a un juez cuando le presento una demanda y un documento confidencial. O sea, no hay novedad en eso. Los funcionarios hemos tenido siempre obligación de confidencialidad y hasta sanciones a veces en los códigos penales. Esto es lo mismo, es información confidencial. Si yo la pongo a disposición, pero me lo tienen que respetar. Lo de la patente es totalmente distinto. Es realmente un premio de una exclusividad de mercado a una innovación que favorece a la sociedad. Obviamente que comparto sus comentarios y podríamos discutir un rato largo más sobre la cuestión, porque hay aspectos ideológicos acá también, ¿no? Pero para agregar un poco más a toda esta complejidad que está por detrás del negocio, porque en definitiva esto es un negocio lo que estamos discutiendo, también hay otros aspectos que quizás no tienen tanto que ver con esto y sí con los sistemas de registro de América Latina, que tienen una heterogeneidad notable para enlentecer, bloquear y molestar a todos los que quieran entrar a este negocio. Les doy un simple ejemplo que de esto nada se dice. Como ustedes saben, siempre que preparo un dossier voy a presentar un ingrediente activo, el análisis de 5 lotes, las propiedades físico-químicas y la toxicología aguda como el esqueleto básico de un dossier, ¿no es cierto? Pues bien, Brasil pide 4 propiedades físico-químicas, Paraguay pide 7, Argentina pide 8 distintas de la de Paraguay y México creo que va por 12 distintas de las otras. Fíjense qué tontería estoy diciendo, hablamos el mismo idioma español y el portugués de Brasil y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en esto. Es comprensible que lo de la protección de datos también sea un lindo enjambre, pero un absurdo realmente, ¿no? Simplemente decía que estoy de acuerdo que realmente hay confusión, hasta inclusive en el vocabulario, y que este debate no se ha dado. Por eso tampoco hay mucho acuerdo, siquiera tiene que ver con la cultura de América Latina. En el sector público, respecto de cómo legislar, respecto de cómo implementar este tema. Me dijeron que no contesté más. No puedo, Perdón. no tenemos más tiempo, lamentablemente. Okay. Pero les invito a contactar a los panelistas por separado, en privado, o por mail, por lo que fuera, y agradecerles mucho por su presencia, agradecer el valioso aporte de Norma y de Cristóbal, y a ustedes muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Los invitamos a pasar al almuerzo en el Gran Salón 3 al lado. Los esperamos de vuelta a las 2:30.